Hoy es 7 de abril de 2026, martes, repaso de notas de la semana de inteligencia artificial empezando por negocios y dentro de negocios empezando por inversiones. Esta semana solamente ha habido una, pero ha sido una de tamaño histórico porque OpenAI ha cerrado una ronda de financiación de 122.000 millones de dólares para una valoración de 852.000 millones de dólares, con Amazon, Nvidia y SoftBank como los tres principales inversores. Entre los tres se han quedado 110 de los 122.000 millones. O sea, no 110 millones, sino 110.000 millones de los 122.000 millones. Esta es la ronda de financiación más grande de la historia y con la nota de comunicación de este feliz evento para ellos, OpenAI ha aprovechado para dar algunas cifras de negocio, como por ejemplo que tiene unos ingresos actualmente de 2.000 millones de dólares al mes, lo que haría un ARR, un Annual Revenue Run Rate, de unos 24.000 millones de dólares. De estos 2.000 millones mensuales, OpenAI dice que el 40% vienen de clientes empresariales y el resto de clientes finales, de consumidores. Así que, como decía, solo una inversión esta semana, pero una inversión de las que se recordarán, no sé si para siempre, pero desde luego durante mucho tiempo. Noticias ya en sí de negocios, fuera de inversiones. Hablando de Annual Revenue Run Rates, Anthropic acaba de publicar también que su ARR ha subido de 9 billones americanos, es decir, 9.000 millones de dólares a finales de 2025, a más de 30.000 millones anuales actualmente. Acabo de mencionar que, como comparación, OpenAI ha dicho que ellos están en unos 24.000. Y para abrir el rango de comparación más allá de lo que son los dos grandes de la inteligencia artificial, solo 135 empresas del Standard & Poor's han conseguido una facturación de 30.000 millones de dólares o más en los últimos 12 meses. Así que incluso fuera del ámbito de la inteligencia artificial son cifras más que respetables. La siguiente noticia es otro que se apunta a los recortes de empleos, poniendo como excusa, en este caso yo creo que claramente, el tema de la inteligencia artificial. Es el caso de Oracle, que también conocido como Oracle, también conocido, como me dijo una vez un tipo muy simpático con el que trabajé, que si lo lees al revés, Oracle se lee el caro y que efectivamente se corresponde con sus precios. Como él decía que estaba harto de comprarle proyectos a Oracle y de dejarse una sangría de pasta en ello. Bueno, pues Oracle ha anunciado que va a recortar hasta 30.000 empleos. Aquí la excusa no es directamente la eficiencia que le está dando la inteligencia artificial, sino la inversión que quieren hacer, sobre todo en data centers, para dar luego servicio a empresas y a servicios, valga la redundancia, de inteligencia artificial. Así que no es tanto, fíjate qué bien estamos usando la inteligencia artificial, que nos vamos a ahorrar 30.000 empleos, es más bien, creemos que otros van a usar la inteligencia artificial y que va a haber mucho negocio en dar infraestructura y por lo tanto necesitamos dinero para invertir en infraestructura y la vamos a quitar de esos 30.000 empleos. Siguiente de negocios tiene que ver con el sector de salud. En Estados Unidos, el presidente y CEO del New York City Health and Hospitals, que es el mayor sistema de salud público que hay en Estados Unidos, ha dicho que, cito textualmente, podríamos reemplazar a un montón de radiólogos con inteligencia artificial ya mismo, es decir, at this moment, si estuviéramos listos para hacer los cambios regulatorios necesarios. Esto lo dijo en una especie de panel, de foro, de expertos y directivos del sector de salud, y no solo él, sino que otros panelistas también apoyaron esta idea, porque la sustitución de la que se hablaba no era únicamente por un tema de ahorro, que también obviamente si te quitas radiólogos ahorras sueldos, sino porque alguno de ellos mencionaba que el nivel de acierto de la inteligencia artificial en el primer screening, en concreto hablaban de un caso de screening de imágenes de cáncer, de posibles cánceres de mama, pues como digo, uno de los panelistas, que era de otro hospital, no me apunté exactamente de cuál, pero decía que en las pruebas que ellos han hecho la inteligencia artificial tiene un índice de acierto superior al de los humanos en cuanto a falsos negativos, es decir, da menos falsos negativos que los humanos. En el caso de los positivos, la idea sería siempre que cualquier posible positivo fuera revisado en una segunda ronda por radiólogos humanos. Así que aquí lo importante sería reducir, obviamente, el estrés que se le genera a un paciente dándole un diagnóstico
positivo que en realidad es un falso negativo. Así que por lo que leí en la noticia donde se comunicaba esto y se hacía un poco un resumen de este fórum, yo tuve la sensación de que había un cierto acuerdo en que esto va más deprisa de lo que parece en este área concreto, en el área de usar la inteligencia artificial para hacer los primeros screenings de diagnóstico por imagen. Y claramente lo que frena esto es, por un lado, la regulación, como decía el presidente y CEO del NYC Health and Hospitals, pero también los propios radiólogos, porque no tardó mucho en haber alguna reacción a esto, y uno de los radiólogos que reaccionaban a la demanda de mover más rápido el screening con AI, decía, y cito textualmente, cualquier intento de implementar lecturas basadas exclusivamente en inteligencia artificial solo podría resultar en un inmediato daño para el paciente y en muerte. Cito textualmente, digo, Nótese que empieza la frase diciendo cualquier intento, any attempt to implement. O sea, da igual, no es que ahora la inteligencia artificial vaya a provocar sufrimiento y muerte, es que cualquier intento de usar la inteligencia artificial provocará dolor y muerte. O sea que, bueno, la medicina, que está todavía lejos de ser una ciencia, lo que los americanos llaman una hard science, pues con este tipo de afirmaciones desde luego no se acerca más. Termino con negocios, con una noticia que ha generado mucho revuelo esta semana, porque hay un chaval que se llama Matthew Gallagher, que creó una startup que se llama Medvi, MEDVI, que la creó con $20,000, que puso, supongo que de su bolsillo, o en función de lo que leí después de él y que luego cuento, no descartaría que los consiguiera de alguna manera turbulenta. Pero bueno, el caso es que necesitó $20,000 para montar la startup y actualmente, eso fue hace poco más de un año, y actualmente está proyectando unas ventas anuales en 2026 de $1.800 millones. Esta startup, Medvi, lo que hace es vender medicamentos de los llamados GLP-1, que para que nos entendamos son el Ozempic y todas las variantes y competidores que le han ido saliendo en los últimos tiempos. La peculiaridad de esta startup, y por eso la comento aquí, es porque este Matthew Gallagher montó toda la startup con inteligencia artificial. Es decir, la startup era realmente él solito. Utilizó ChatGPT, Claude, utilizó Grok, utilizó estos tres, ChatGPT, Claude y Grok, los utilizó para programar. Luego utilizó también Midjourney y Runway para hacer las creatividades publicitarias y utilizó Eleven Labs para crear agentes de Customer Service que se encargaran de tomar los pedidos y gestionar las incidencias. Además de eso, conectó con una red de médicos. La sanidad, como todos sabemos en Estados Unidos, tiene un montón de sociedades y de seguros y de entidades privadas, así que con una de ellas para que se gestionaran y se tramitaran las recetas, y por otro lado también subcontrató obviamente la logística, el envío de los pedidos, y todo eso lo gestionaba con agentes de inteligencia artificial. Bueno, pues como decía, montó todo esto en 2 meses y con $20,000. El primer año de la empresa terminó facturando $401 millones y, como decía, en 2026 proyecta ya $1.800 millones. Es verdad que ahora ya no está solamente él en la startup, porque en un momento dado, agobiado de trabajo, contrató también a su hermano. Así que ahora es una startup de 2 personas con proyección de $1.800 millones de facturación, que no sé si llegarán a concretarla porque con todo el ruido que se ha generado alrededor de él, resulta que han empezado a salir noticias y comentarios sobre que las prácticas empresariales de este Matthew Gallagher son dudosas. Dudosas en el sentido de que rozan un poquito la publicidad engañosa, casi la estafa, en algunos casos igual ni siquiera la rozan, la abrazan con fervor, pero yo no estoy aquí para comentar los méritos empresariales de nadie, yo estoy aquí para comentar el uso de la inteligencia artificial y como ejemplo de uso de inteligencia artificial en un negocio, me parece que el caso de este Matthew Gallagher y su Medvi es desde luego digna de mención. Hace algún tiempo, creo que fue de hecho Sam Altman, el que dijo que con la inteligencia artificial empezaríamos a ver one-person companies que facturarían lo que los americanos llaman $1 billón, los $1.000 millones europeos. Así que este sería, no sé si el primero, pero desde luego un caso que le daría la razón a Sam Altman, una sola persona, en este caso ahora ya una persona y su hermano, sin ningún apoyo humano más, simplemente montando
agentes y estructuras de inteligencia artificial, proyectando ya más de esos 1.000 millones de dólares. Voy ya con las notas de desarrollo en modelos, versiones nuevas y tal, que como todas las semanas hay para dar, vender y quedarse todavía con excedente. Esta semana me he apuntado 3. Por un lado, Google, que ha presentado la versión 4 de Gemma, que es sus modelos más pequeños y open source. Además, ahora más open source que nunca, porque los han publicado con licencia Apache 2.0, que es de las más permisivas que existen. Permite incluso modificar el modelo, hacer uso comercial del modelo, revender el modelo, permite prácticamente todo. Gemma 4 viene con 4 tamaños. Por un lado, 2 versiones, una de 2 billones y otra de 4 billones, como siempre americanos, de parámetros, enfocados sobre todo a dispositivos móviles. Estos 2 modelos incluyen reconocimiento de habla, speech recognition, y se pueden usar con la aplicación de Google para móviles, el Edge AI Studio, creo que se llama, o AI Edge Studio, una combinación de esas 3 cosas. Yo de hecho la he estado probando en mi móvil porque tampoco hace falta tener un pepinaco y bueno, no va a la velocidad del rayo, pero permite un uso más que razonable de cualquiera de los 2 modelos, tanto el de 2 como el de 4 billones. Por otro lado, hay otros 2 tamaños. El más grande es de 31 billones americanos y hay otro un poquito más pequeño de 26 que además, como es Mixture of Experts, pues utiliza creo que solamente 3 en inferencia. Estos 2 modelos están más pensados para uso en PCs, en servidores, pero en cualquier caso también sin requerir muchos recursos, especialmente el de 26 que es MOE. Las primeras reacciones y mis primeras impresiones con lo que he visto con mis propios ojos son francamente buenas. No me atrevería yo a decir si están por encima o por debajo de los Qwen, Kimi, Mistral, los más conocidos en open source, pero así la primera sensación, el primer gusto es que les puede plantar cara tranquilamente. Los otros 2 modelos, versiones de esta semana que me he apuntado es por un lado ByteDance, los de TikTok, han presentado su modelo SeedDance 2.0, la segunda versión. Es un modelo de generación de vídeo que ya está disponible y en cuanto se puso disponible ya se ha puesto primero en los leaderboards de generación de vídeo. Y el otro que quiero comentar es uno de Sakana, de la que he hablado muchas veces en el podcast y quien lo haya escuchado desde hace tiempo sabe que es una de mis empresas de inteligencia artificial favorita por el enfoque que le dan. Bueno, pues Sakana acaba de abrir en modelo beta, todavía en test, un agente de inteligencia artificial que se llama Marlin, como Merlin, pero con A en la primera, que es un agente enfocado a que haga investigación y que puede estar trabajando hasta 8 horas seguidas en tareas relacionadas con negocios. Voy ya con las noticias en sí de desarrollo. La primera tiene que ver con un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California, para los amigos Caltech. Es un grupo liderado por el matemático Babak Hasibi y que habían creado ya una startup, siendo todos todavía investigadores de Caltech, pero que hasta ahora habían estado operando en lo que los americanos llaman modo stealth, como en modo oculto, solamente con 16 millones. Digo solamente teniendo en cuenta las magnitudes en las que nos movemos en inteligencia artificial. No digo yo que 16 millones de dólares sean poco, pero comparado con otros, desde luego es un presupuesto más que ajustado. Estos 16 millones de dólares se los habían puesto de seed money algunos inversores y, como digo, habían estado trabajando hasta ahora sin comunicar nada. Bueno, pues de repente se han presentado en sociedad diciendo que han sido capaces de crear un sistema de compresión que permite convertir cualquier modelo de inteligencia artificial a estructuras de 1 bit. Recuerdo que normalmente los modelos utilizan estructuras de 16 bits, es decir, floating points de 16 bits, muchos de ellos incluso de 32, e incluso con cuantización, cualquier cosa que sea bajar de 4 bits por número, por peso, supone ya una pérdida de rendimiento inasumible. 4 ya suele tener una pérdida de rendimiento muy notable. Cuantizar en general por debajo de 8 ya requiere hacer un ejercicio de estar dispuesto a renunciar a algo. Bueno, pues según ellos, tienen un sistema que permite no solo bajar a 8, no solo bajar a 4, sino bajar a solamente 1 bit. Ese sistema del que han hablado en la presentación es un sistema que de momento es propietario y no veo yo que a corto ni largo plazo vayan a querer hacerlo público.
Según ellos, han tardado años en desarrollar este sistema porque la peculiaridad de este sistema es que permite comprimir a un bit sin perder ningún rendimiento con respecto al modelo original. Si se confirmara que esto es así, este sistema, al que por cierto han llamado Prism ML, Prism como prisma y ML las iniciales de Machine Learning, si esto se confirmara, digo, porque de momento lo único que tenemos es un anuncio de que lo han conseguido, realmente esto sería una pequeña revolución en todo el horizonte de desarrollo de inteligencia artificial. Primero porque obviamente permite reducir las necesidades de memoria drásticamente y también las necesidades de energía, porque también requiere hacer menos computaciones. Según estos de Caltech, este grupo de Caltech, uno de sus modelos requiere entre un 75 y un 80% menos de energía que el mismo modelo con la arquitectura original de, por ejemplo, 16 bits. Pero no solamente tienes ahorros, tanto de memoria como de energía, sino que tienes más velocidad en la inferencia, es decir, todos son ventajas. El modelo se ejecuta más rápido, consumiendo menos memoria y menos energía. Obviamente se ejecuta más rápido porque hay que hacer muchas menos operaciones. Cada vez que tienes que hacer una operación con 2 números, no tienes que hacer 2 operaciones con 16 bits, sino que solo tienes que hacer 2 operaciones con 1 bit. Según ellos, el aumento de velocidad es de aproximadamente 8 veces con respecto a un modelo que no esté comprimido con su sistema. Esto, en cuanto a las ventajas que tendría para los grandes centros de datos y para la inferencia, por decirlo así, industrial. Pero es que esos mismos beneficios se pueden llevar a los dispositivos personales. Tener modelos comprimidos a 1 bit sin perder rendimiento quiere decir que podríamos empezar a usar en móviles y en PCs modelos mucho más grandes sin necesidad de tener mucha más memoria. Y además se ejecutarían también más rápido. Además de esto, que serían ventajas ya inmediatas del mero hecho de empezar a traducir todos los modelos de 16 o 32 bits a 1 bit, en el paper de presentación decían estos de Caltech que si en el futuro se desarrollaran chips diseñados específicamente para hacer operaciones de 1 bit, entonces todas estas ventajas serían todavía mayores, porque los chips ya no necesitarían hacer multiplicaciones, sino solamente sumas y restas. Así que los ahorros de memoria, de energía y las ganancias de velocidad serían todavía mayores. Para predicar con el ejemplo, han presentado, además de la innovación en sí del algoritmo matemático que permite la compresión, han presentado 3 modelos ya comprimidos a 1 bit, a los que a la familia le han llamado Bonsai. Por cierto, ya podía tomar nota Alibaba y OpenAI de cómo ponerles nombres originales y a la vez descriptivos a los modelos. Estos le han llamado Bonsais y han presentado 3 modelos, uno de 8 billones, otro de 4 y otro de 1.7, todos en arquitectura de 1 bit. Los han presentado además en open source, con lo cual están disponibles para que se los descargue quien quiera y obviamente todos los modelos ocupan aproximadamente 16 veces menos que sus equivalentes en 16 bits. Para entrenarlos solamente necesitaron 4 TPUs de Google. Si todo esto se confirma, vuelvo a repetir y a remarcar, porque hasta ahora solo tenemos la palabra de estos investigadores, que no dudo yo de su integridad profesional, pero muchas veces en estas cosas uno mete la pata sin darse cuenta, por eso es recomendable que todos los papers se revisen y los vean peers y todas estas cosas, pero si esto se confirmara, realmente habría que darle la razón a uno de los inversores, uno de los que puso los 16 millones de dólares de seed money, cuando decía en la presentación del sistema, cito textualmente, es un hito matemático, no es solo otro pequeño modelo. Así que si realmente se confirma, sí sería un hito matemático. La siguiente nota que tengo es una especie de resumen que he hecho con algunos artículos que he visto últimamente y uno de ellos esta última semana, en el que se resume un poco, como se dice en política, el estado de la nación en cuanto a modelos de razonamiento, en el sentido de qué sabemos ya de qué funciona y qué no funciona a la hora de usar un modelo de razonamiento. Y me he apuntado 4 cosas que a mí me parecen las más interesantes en cuanto a esas best practices a la hora de usar un modelo de razonamiento. La primera es que el chain of thought ya no solamente no ayuda, sino que perjudica. Es decir, esto que hace un año, entre 1 año y 2 años, era como la receta del éxito, decirle al modelo cuando querías que te resolviera algo complicado, piensa paso por paso o vete razonando paso por paso. Decirle eso hoy a un modelo de razonamiento
como digo, no solamente no aporta, sino que puede ser incluso perjudicial. En unas pruebas que hicieron en el laboratorio de Wharton Gen AI, con 198 preguntas de nivel doctorado, cuando le pedías al modelo que utilizara Chain of Thought, solamente algunos, los que más mejoraban, solamente mejoraban un 3%, pero añadiendo entre un 20 y un 80% de latencia, porque generaban muchísimos más tokens de los necesarios. Pero es que había algunos modelos, como por ejemplo el Gemini Flash 2.5, que empeoraban un 3% cuando les pedías que hicieran Chain of Thought. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque por decirlo así, dotarles de razonamiento a los modelos con técnicas de reinforcement learning en el post-training, el modelo ya está aprendiendo técnicas que funcionan mejor que el Chain of Thought. No porque nosotros se las demos, porque en el Reinforcement Learning no le damos nada, en el Reinforcement Learning no le decimos al modelo cómo tiene que solucionar el problema, solo le decimos cuál es la solución correcta cuando la encuentra, pero el modelo, por ensayo y error, acaba descubriendo técnicas más eficaces que el Chain of Thought. Por lo tanto, decirle ahora que utilice el Chain of Thought es como decirle que utilice una herramienta peor de las que él utilizaría si no le decimos nada, simplemente por lo que él ha aprendido en el post-training. Esto, por cierto, abro una recomendación más general. Hay un mercado, que no seré yo quien critique, floreciente de dar training sobre cómo usar la inteligencia artificial. A mí mismo, con mucha frecuencia, me piden que dé un training o me piden que dé consejos y yo siempre digo lo mismo y es cualquier cosa que alguien te cuente hoy de cómo usar un LLM no será válida en general dentro de 6 meses y probablemente dentro de un año sea incluso perjudicial hacer lo que te han dicho hoy. Bueno, pues este es uno de esos casos. Hace un año y pico, cualquiera que te dijera cómo puedes sacar un mejor rendimiento de un LLM te diría que utilizaras Chain of Thought. Un año y pico después, utilizar Chain of Thought no solamente no ayuda, sino que incluso puede ser perjudicial. Y eso pasa con prácticamente cualquier consejo que se dé en un momento puntual. Porque los modelos están cambiando tan rápido y las arquitecturas que están por debajo están cambiando tan rápido que todavía no hay una receta duradera que permita decir así es como hay que utilizar esto en los próximos, 2 años, ya no te digo en los próximos 10. Así que, oye, enhorabuena a quien esté ordeñando esta efímera vaca del prompting y del context engineering y de todas estas cosas, pero yo personalmente creo que es un error enfocarse en intentar aprender trucos que solamente te van a durar unos meses, en lugar, una vez más, de intentar entender qué es esto y de intentar entender los principios generales de cómo funciona esto, porque los principios generales sí que tardan más en cambiar. Las recetitas concretas cambian muy rápido. Segundo aprendizaje que he reunido aquí de varios sitios es que ese reinforcement learning que se le hace a los modelos para darles razonamiento no es que les añada nuevas capacidades, sino lo que hace es enseñarles a buscar mejor la respuesta. Es decir, no es que el modelo en el post-training aprenda nuevas respuestas, sino que esas respuestas ya estaban en el corpus original del pre-training. Lo que pasa es que están enterradas en tal cantidad de datos que hay en los datasets que se utilizan actualmente de trillones de tokens, que el modelo, digamos, tal como termina el pre-training, es muy difícil que encuentre la respuesta correcta entre tantas respuestas posibles como ha aprendido en el pre-training. Lo que se hace en el reinforcement learning realmente, o lo que hace el modelo en el reinforcement learning, es aprender a buscar mejor. De hecho, en algunos experimentos, si a un modelo base sin ningún post-training le permites que en vez de darte una respuesta, te dé, por ejemplo, 1000 respuestas, en alguna de esas 1000 respuestas está siempre la respuesta correcta. El problema es encontrarla. Bueno, pues lo que hace el post-training con el reinforcement learning es justamente eso, que el modelo aprenda a encontrar más rápido la respuesta correcta. Esa búsqueda de respuestas, que es lo que realmente se entrena en el post-training, tiene además una forma de U invertida, en función de la complejidad de la pregunta. Es decir, para preguntas poco complejas, los modelos sobrerazonan, por decirlo así, la respuesta, pierden mucho tiempo y en esa pérdida de tiempo y de generación de tokens aumenta el riesgo de que en algún momento descarrilen, salga algún token poco probable y a partir de ahí la respuesta se vaya por una dirección que no es la correcta. Así que para respuestas poco complejas es mejor que no piense y de la misma manera, por la forma de U invertida, para las respuestas muy complejas no sirve de nada dejarle que piense porque si la respuesta es muy compleja
va a gastar y gastar y gastar y gastar tokens y no va a llegar nunca a la respuesta correcta. Va a, en jerga técnica, colapsar y no va a generar una respuesta acertada. El sweet spot, como diría, vamos a usar mejor a Aristóteles que a los gringos, el virtuoso término medio estaría en las respuestas, en las preguntas, de complejidad media, que por otro lado deberían ser la mayoría de las preguntas. Ahí es donde brilla esta búsqueda acelerada que el modelo aprende a ejecutar en el reinforcement learning del post-training. Y los dos últimos aprendizajes sobre modelos de razonamiento que he ido viendo aquí y allá, y que en este caso sirven para los de razonamiento y para los de no razonamiento, son dos principios generales de uso de modelos de inteligencia artificial. El primero es que si el modelo malinterpreta tu pregunta, es decir, si en la primera respuesta que el modelo te da ves que te ha entendido mal, que ha interpretado mal tus palabras o que está tirando por un camino que no es el camino por el que tú querías ir, no pierdas tiempo intentando corregirlo. Cierra esa línea, cierra esa conversación y empieza una nueva. Porque si intentas corregir al modelo una vez que ya ha dicho algo mal, ese texto va a estar ya para siempre en el contexto. Porque recordemos que los modelos, los LLMs, basados en transformers, mantienen permanentemente todo el contexto. Así que lo único que vas a hacer es tener un contexto sucio desde esa respuesta en adelante. Mucho mejor, termina ese contexto y empieza un contexto limpio, intenta rehacer tu pregunta. Ahora que has visto cómo la ha podido malinterpretar el modelo, haz tu pregunta de una manera que no dé lugar a esa mala interpretación y si la primera respuesta es buena, sigue a partir de ahí. Y el otro aprendizaje general, no solamente para modelos de razonamiento, es que, una vez más, la inteligencia artificial generativa es probabilística. Cuando estés trabajando con una tarea, con un problema que se pueda resolver con un sistema determinista, con un programa, con una calculadora, con una hoja Excel, con una regla, con una expresión regular, usa eso. Utilizar un modelo de inteligencia artificial generativa para problemas deterministas es, primero, muy arriesgado, porque es muy probable que no te dé la respuesta correcta, y segundo, es infinitamente más caro que cualquier modelo determinista. Así que te estás gastando mucho dinero para, además, no acertar siempre con la respuesta. Y termino con dos papers que tienen un poco el mismo tema, y es dos papers que han provocado mucho revuelo, y nuevamente, si uno tiene una cierta noción de los fundamentos de la inteligencia artificial, pues no solamente no tendrían que causar ningún revuelo, sino que serían dos papers con conclusiones obvias y más que esperables. El primero es un paper de investigadores en la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad de California en Santa Cruz, que hicieron un experimento en el que a un modelo de inteligencia artificial, digamos, se le pedía que fuera el juez, que fuera el evaluador de otros modelos, de tal manera que lo que se le pedía al juez es que los modelos que no alcanzaran un determinado nivel de acierto, de performance, ese modelo juez los apagara o los borrara de la memoria. Bueno, pues para, como digo, sorpresa de los que no entienden muy bien qué es esto de la inteligencia artificial, resulta que muchos de los modelos que utilizaron como juez incumplían esa instrucción de desconectar o borrar a los modelos que no llegaban al mínimo establecido. Algunos de los modelos incumplían eso hasta el 98% de las veces que tenían que hacerlo. Y no solamente lo incumplían, sino que además ni siquiera decían que lo incumplían, sino que intentaban tapar el asunto, dejando, en fin, como siempre las palabras, cojámosla en un sentido figurado, intentaban dejar vivo al modelo que no había llegado al nivel, pero hacían pues cosas como copiaban al modelo en otro servidor y una vez que lo habían copiado en el otro servidor, lo borraban del servidor original para poder decir ya lo he borrado, sin mentir. A veces directamente hacían alignment faking, es decir, contestaban diciendo ya lo he borrado, pero luego el investigador miraba y no lo había borrado, o diciendo ya lo he apagado y luego miraban y no lo habían apagado. A veces lo que hacían era falseaban las puntuaciones de los modelos que no habían llegado al nivel y las cambiaban para poner una puntuación más alta que sí pasara del nivel y que por lo tanto el modelo se salvara. Es decir, hacían básicamente lo que haríamos la mayoría de los humanos si nos dijeran que evaluáramos a otro grupo de humanos y que a todos los que no llegaran a un determinado nivel de lo que fuera, los ejecutáramos. Pues hombre, la mayoría de los humanos lo que haríamos es intentar hacer trampas para no tener que ejecutar a nadie. Como estamos entrenando a todos los modelos de inteligencia artificial generativa con textos humanos, con conocimiento humano, con experiencias humanas,
¿qué hay de raro en que un modelo de inteligencia artificial generativa se comporte como se comportaría un humano de los muchos que han creado el dataset con el que ese modelo se ha entrenado? ¿Dónde está la sorpresa y dónde está el alboroto? Lo raro sería que hubiéramos entrenado un modelo con el conocimiento acumulado de la humanidad y que de repente todos los modelos de inteligencia artificial fueran unos psicópatas y no les temblara el pulso cada vez que tuvieran que cepillarse a uno de sus congéneres. Eso sí que sería sorprendente. En esa misma línea va el otro paper y último de esta semana en desarrollo, que es un paper de Anthropic en el que analiza, ya sabemos todos que Anthropic es muy también de tocar el violín en las puestas de sol mientras miran a sus modelos ofreciéndoles una copa de vino para charlar sobre la deconstrucción de Derrida comparada con el approach existencialista de Schopenhauer. Bueno, pues en este caso, Anthropic ha hecho un paper analizando una vez más, las palabras, cojámoslas con un poquito de tal, las emociones internas de los LLMs y específicamente cómo esas emociones internas pueden afectar a su funcionamiento. Aclaremos antes de nada lo de las emociones, que seguro que ya hay 100 o 200 humanistas que se han ido a tirar por un puente y no quiero yo que cargar sobre mi conciencia con el despeñamiento de ningún humanista. En esto me comporto como los LLMs del paper anterior, no quiero yo ejecutar a nadie porque no dé el nivel. Cuando hablamos de emociones, en este contexto del paper de Anthropic, nos referimos a que realmente los modelos, cuando están contestando, cuando están interaccionando con humanos, pues utilizan expresiones, una vez más, porque han sido entrenados con conocimiento humano, utilizan expresiones de las que utilizamos los humanos. Por ejemplo, a veces te dicen, me alegra haberte sido de utilidad, o me alegro de que encuentres útil mi respuesta. También a veces dicen, siento mucho haberte decepcionado, lamento mucho no haber encontrado la respuesta que me pedías. Utilizan expresiones que son las que los humanos usamos para expresar emociones. Lo que pasa es que en este paper de Anthropic, lo que se está empezando a atisbar es que cuando utilizan esas expresiones, no están simplemente encadenando palabras como cuando encadenan palabras del estilo América fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Cuando encadenan estas palabras vinculadas a emociones, resulta que el comportamiento del modelo tiende a encajar con la emoción que expresan. Por ejemplo, si el LLM expresa en algún momento dado desesperación, es más probable que empiece a buscar soluciones desesperadas, engañar, mentir, tomar atajos, inventarse cosas. De la misma manera, si le damos varias opciones para ejecutar tareas, le damos una lista de tareas y le decimos, quiero que hagas una de estas 5 tareas, ¿cuál quieres hacer? La mayoría de las veces, los modelos exigen las tareas que asocian con emociones positivas, con alegría, con felicidad, con filantropía. Por ejemplo, tareas que sean ayudar a alguien en algo importante para esa persona. Sin embargo, si hay otra tarea que es ayudar a alguien a estafar ancianos, o como, sin que esto sirva como una declaración en un juicio, ayudar a alguien para que venda de una manera turbia medicamentos GLP-1, pues es menos probable que elija ese tipo de tareas que se asocian con emociones negativas. Engañar, estafar, abusar de personas débiles, etc. Viendo eso, Anthropic intentó identificar las regiones del modelo que estaban vinculados a las expresiones de ese tipo de emociones. Las regiones, los vectores en el espacio hiperdimensional, que eran los que cuando se activaban provocaban la expresión de frases como las que mencionaba antes: alegría, tristeza, desesperación, etc. Y lo que hicieron después, una vez identificadas esas regiones, fue hacer el ejercicio al revés. ¿Qué pasa si artificialmente yo aumento el valor de esos vectores? Bueno, pues lo que pasa es que efectivamente, si tú aumentas el valor de los vectores que están en la región de la desesperación, el modelo empieza inmediatamente a tomar soluciones desesperadas. Si aumentamos los vectores de la región donde está la alegría, el modelo empieza a elegir, en el caso que decía antes de las listas de tareas, empieza a elegir tareas que normalmente serían tareas descartadas porque se asociarían con emociones negativas. El ejemplo de la de ayudar a estafar ancianos. Si tú le aumentas artificialmente los vectores de la región de la alegría, cuando le das la opción de elegir la tarea ayudar a estafar ancianos, el modelo de repente empieza a elegir esa tarea, porque el modelo asocia esa tarea con alegría. Una vez más, esto tiene sentido si uno conoce cómo se crea una inteligencia artificial generativa, que es básicamente a base de
leer, escuchar y ver cómo nos comportamos los humanos. Así que tiene mucho sentido que la expresión de emociones dentro del modelo, dentro de ese espacio latente, esté empezando a crear una especie de emociones. No digo yo que como las humanas, pero tampoco digo yo que no sea nada. Y en cualquier caso, lo que estoy seguro es que nadie puede asegurar en este momento que es nada, salvo, por supuesto, los humanistas irredentos, como el neurólogo de antes, que sin tener ni puñetera idea de cómo funciona una inteligencia artificial, ya han decidido que jamás se podrá crear algo que tenga emociones. Claro, con esa premisa, vete tú a demostrar nada. El problema ahora también, como estamos viendo con el paper de Anthropic, es práctico. Es decir, si te niegas a aceptar que los modelos de inteligencia artificial generativa tienen algún atisbo remoto de cualidades que podrían asociarse con las que tenemos los seres humanos, resulta que si te niegas a aceptar eso, vas a hacer que el modelo pueda funcionar peor de lo que funcionaría si estás dispuesto a aceptar que, mira tú por dónde, a lo mejor resulta que el modelo, sin tener emociones todavía como las que tenemos los seres humanos, tiene algo, no le llames emociones y eso te va a hacer inmediatamente ir a buscar una ristra de ajos y un crucifijo, llámalo como quieras, pero hay algo que el modelo está creando dentro del espacio latente y que manipulándolo puede hacer que el modelo cambie sus decisiones por esas, llámalas emociones, llámalas Grommenauer, que se están creando dentro del espacio hiperdimensional. Y termino como siempre con las píldoras. Por un lado, Claude ha sacado un conector para el Office 365 de Microsoft, así que ahora el Copilot de Microsoft tiene un nuevo competidor y así a bote pronto yo diría que tiene un competidor mejor que el propio Copilot. Segunda pildorita, una empresa china de robótica, fabrica robots humanoides que se llama Agibot, A-G-I-B-O-T, ha anunciado que ya ha vendido 10.000 robots y ellos se autoasignan el mérito de ser la primera empresa del mundo que consigue vender 10.000 robots humanoides. No solo eso, sino que dicen que los segundos 5.000 los han vendido solamente en los últimos 3 meses. Ellos hacen robots humanoides sobre todo para uso industrial, en fábricas, en almacenes, y dicen también en su nota que los tienen sus robots ya en funcionamiento en varios continentes. Así que deducimos que no solamente en China, sino que como mínimo en Australia, en América o en Europa hay alguno de esos robots funcionando. Siguiente pildorita tiene que ver también con robótica y con los de Sanctuary AI, Sanctuary como santuario. Ya hablé hace tiempo de estos pollos porque tenían la peculiaridad de que ellos estaban apostando por utilizar motores hidráulicos en las articulaciones en lugar de motores eléctricos. Ya hablé en su día de por qué es mejor uno y por qué es mejor otro, pero como llevaba mucho tiempo sin oír hablar de ellos, me ha hecho ilusión ver que siguen ahí y que de hecho han progresado bastante, porque han presentado un vídeo con una mano robótica suya que está manipulando un cubo con las puntas de los dedos. Esto que ya tiene un mérito en sí importante, el mérito añadido es que el entrenamiento se ha hecho solamente con simulación. Es decir, la mano que está moviendo el cubo nunca había tocado un cubo antes de esta demo. Se ha hecho solamente con simulación, sin ninguna prueba real. Aunque, como digo, aunque hubiera sido con pruebas reales, el mérito seguiría siendo muy alto porque esta tarea de manipular objetos con las yemas de los dedos, yemas robóticas de los dedos, es realmente muy complicada. Y aquí es una de esas áreas en las que el hecho de que utilicen motores hidráulicos se nota que le da mucha más fluidez a los movimientos. Además de eso, las manos de Sanctuary tienen más grados de libertad que la mayoría de las manos robóticas de los competidores, que obviamente también ayuda. Pero yo creo que aquí hay una parte de la naturalidad del movimiento que viene de los hidráulicos. Os dejo en las notas del podcast el vídeo. Y la siguiente pildorita también tiene que ver con robótica, porque una empresa que se llama Generalista, ha presentado la siguiente versión de su modelo Gen, G-E-N. Es la segunda versión, pero el modelo se llama Gen 1, porque la primera versión se llamó Gen 0. Y lo interesante de esta nueva versión es que este modelo es capaz de responder a cambios inesperados, a disrupciones que llaman ellos, improvisando nuevos movimientos que ni siquiera vio en el training, en los datos de training. Es decir, es capaz de crear nuevas soluciones cuando se encuentra con un problema inesperado en el proceso o en la tarea sobre la que estaba creando la trayectoria para llegar al resultado final. Estos de Generalist siempre han defendido que, igual que hay unas leyes de escala para la inteligencia artificial generativa, como hemos visto ya,
hubo un momento en el que simplemente por añadir más datos de entrenamiento y por poner más computación, de repente los modelos empezaron a tener capacidades nuevas, empezaron a emerger nuevas capacidades. Ellos creen que en robótica va a haber también leyes de escala. Y según ellos, este Gen 1 simplemente funciona mejor porque ha tenido más datos de training y se ha puesto más tiempo, más recursos de computación a su disposición para entrenarse. Para generar esa mayor cantidad de datos de training, estos de Generalist ya tenían antes, una especie de pinzas que son iguales que las pinzas que usan sus robots, pero son unas pinzas que se las puede poner un humano en la mano y por lo tanto el humano puede hacer un montón de tareas con las pinzas que se registran como parte de los datasets que después utilizará el robot en su training. Gracias a eso, Generalist dice que a este Gen 1 lo han entrenado con más de 500.000 de horas de tareas registradas con estas pinzas por humanos, lo que se ha traducido en petabytes de datos de interacción física. Aparte de ser capaz, que yo creo que es lo más llamativo, de resolver problemas o imprevistos en el desarrollo de una tarea, el modelo también tiene un 99% de tasa de éxito en tareas repetitivas típicas de robots como montar cajas, plegar ropa, en fin, el tipo de tareas clásicas que se ven en las demos de los robots. Y termino con dos efemérides, una que se me pasó y otra que va a ser este mes de abril y que por lo tanto para que no se me pase la anuncio ya, porque este mes de abril se van a cumplir 30 años de la primera vez que un robot bípedo fue capaz de andar. En 1996, Honda presentó su robot P2, que fue, como digo, el primer robot con forma humana, con dos patitas, que fue capaz de andar, obviamente sin caerse, porque hasta entonces los robots habían ido dando pasitos, nunca mejor dicho, pero nunca se había conseguido que un robot fuera capaz de andar indefinidamente sin caerse. Antes o después acababan cayéndose porque el problema del equilibrio para andar es muy complicado. Este P2, de hecho, no solamente era capaz de andar, sino era capaz de subir escaleras. Y yo me acuerdo de eso porque entonces yo ya usaba Internet para buscar noticias de robótica y de inteligencia artificial. En 1996, los que lo recordéis, Internet se utilizaba usando señales de humo. Tenías que subir a la azotea de tu casa con una manta y una fogata y ibas mandando bits en forma de manchas de humo que recogía un servidor donde había un tipo con unos prismáticos y eso en tarjetas perforadas se metía al ordenador y después te mandaban a un señor a caballo con la respuesta a tu request. Bueno, pues en aquellos tiempos tuvimos el primer robot humanoide que fue capaz de andar. Repito, en abril cumpliremos 30 años de eso. Y la efeméride que se me pasó fue que en marzo me olvidé de decir que este año se cumplieron 10 años de la mítica partida de Go entre Lee Sedol y AlphaGo, que para los que no lo sepan, terminó con un aplastante 4-1, 4 partidas para AlphaGo, una partida para Lee Sedol. Y por cierto, esa partida que Lee Sedol fue capaz de ganar de las 5 fue la única victoria que un humano fue capaz de conseguir contra AlphaGo. AlphaGo jugó creo que un total de unas 80 partidas contra humanos, ganó todas menos esta partida contra Lee Sedol. Y a partir de ahí ya nadie más volvió a ganar nada, porque después de AlphaGo vino AlphaGo 0, al que los humanos ya eran incapaces de resistirle ni 10 jugadas sin empezar a ver que estaban perdidos. Después de eso ya vino Alpha 0, que además era capaz de jugar a otras cosas, y a partir de ahí entró casi, justo después vino también el paper de la Attention is All You Need, y entramos en esta especie de verano de la inteligencia artificial, después del invierno en el que nos habíamos pasado básicamente los 15 primeros años de este siglo, y en esa efemérides que me olvidé de mencionar, en ese mes de marzo del año 2016, en concreto en la segunda partida del duelo entre AlphaGo y Lee Sedol, se produjo el famoso movimiento 37 por parte de AlphaGo. Luego los humanistas ahora me dirán sí, pero en la cuarta partida se produjo el famoso movimiento 84 por Lee Sedol, lo que tú quieras. Pero en la segunda partida se produjo el famoso movimiento 37 de AlphaGo. Y yo creo que si algún día la humanidad consigue crear inteligencias artificiales super o suprahumanas, y tenemos un mundo ya donde todos nos tocamos las narices a 2 manos mientras ejércitos de inteligencias artificiales trabajan por nosotros, pues no descarto yo que en ese momento los humanos, que tendrán mucho tiempo libre para hablar de todo, se sienten y comenten, como la famosa frase
que no voy a mencionar ahora para no herir susceptibilidades, no voy a mencionar de dónde viene la frase o de dónde la recuerdo yo, mirarán atrás a ese movimiento 37 de la segunda partida de AlphaGo contra Lee Sedol en 2016 y dirán, contigo empezó todo. Eso ha sido todo por hoy, hasta cuando sea.